Saludos cordiales, estudiantes y representantes a nivel mundial. Bien, hoy viernes 12 de abril del año 2024. Este año va a ser de excelencia académica para todos mis estudiantes. Muy bien, vamos a explicarle unos problemitas de rapidez media, de física de rapidez media, unos problemas muy sencillos. Bien, veamos este problema. Este problema dice que Elías, un joven, sale de su casa y en 3 minutos llega a la farmacia. Va a comprar a la farmacia en 3 minutos. Luego Elías permanece en la farmacia 12 minutos. Puede ser porque habían otras personas comprando, entonces permanece 12 minutos en la farmacia. Y finalmente él regresa a su casa y se tarda 8 minutos. Bien, entonces la fórmula que vamos a emplear es la que está aquí. Rapidez media es igual a distancia total sobre el tiempo empleado. Es importante indicar que las 3 magnitudes son escalares. En este caso, tanto la rapidez media, la distancia total y el tiempo son escalares, son magnitudes escalares. ¿Qué significa magnitudes escalares? Que solo tienen un valor, una cantidad, no tienen dirección, no son vectores, no tienen dirección ni sentido. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula de rapidez media. En la pregunta B, el problema decía, a veces no está tan ordenado, nos piden la distancia total. Bien, entonces la distancia total es lo más sencillo. Elías parte de la casa, llega a la farmacia en 500 metros y luego regresa en 500 metros, regresa a su casa. Entonces, esa pregunta la podemos responder directamente. La distancia total es los 500 metros de ida y los 500 metros de regreso. Entonces, la distancia total es simplemente 1000 metros, así de sencillo, ¿no? En este problema, que está en cierto libro, así está planteado. Primero pregunta la distancia total, ya sabemos. Ahora es importante tomar en cuenta sobre distancia y desplazamiento. No voy a confundirlos ahora porque hablaré otros tutoriales de velocidad media y de desplazamiento. Por ahora estamos con escalares, rapidez media y distancia. Pero explico algo de la distancia. A pesar que Elías parte de la casa y llega a la misma casa, la distancia total es 1000 metros. Pero me adelanto un poquito. Si le preguntaran cuánto se desplazó Elías, sería 0 metros. Si preguntaran cuánto se desplazó, ¿por qué? Porque Elías parte y llega a la misma casa, entonces no se desplazó nada. Pero ese es otro tema. Estamos ahora en rapidez media. Entonces, la distancia total es 500 metros de ida y 500 metros de regreso, es 1000 metros. La primera pregunta es la rapidez media. ¿Cuál es la rapidez media en esta trayectoria, en este movimiento que realizó Elías? Un estudiante muy inteligente. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esta fórmula nos dice que rapidez media es distancia total para el tiempo empleado. Ya conocemos la distancia total, entonces preocupémonos por el tiempo. A ver, vamos a llamarle al tiempo un tiempo total también, un tiempo empleado, tiempo total. ¿Por qué? Porque Elías en ir a la farmacia se demora 3 minutos. 3 minutos. Pero en la farmacia permanece 12 minutos. Es decir, asumimos que estuvo en reposo esperando, estuvo haciendo la fila o estuvo en una columna más. Luego regresa él en 12 minutos. Esto no es vector, es la dirección nomás que Elías regresa, pero el tiempo es una magnitud escalar, no tiene dirección. Entonces él regresa en 8 minutos. Eso nos da un total, 12 más 8, 20 y más 3 nos da 23 minutos. Ese es el tiempo total que tardó Elías
en ir a la farmacia, en permanecer en la farmacia y en regresar. Entonces, al pedirnos la rapidez media, ya tenemos la distancia, 1000 metros, y tenemos el tiempo, pero tenemos que acordarnos del Sistema Internacional de Unidades o el sistema MKS. Tenemos que llevar los minutos a segundo. Sabemos por definición que un minuto tiene 60 segundos. Simplificamos los minutos, este es un factor de conversión. Entonces, multiplicando 23 por 6, porque el 0 se aumenta. 6 por 3, 18, llevamos una. 6 por 2, 12 y una, 13. El 0 solo lo aumentamos. Nos da 1380 segundos. Ese es el tiempo total de la trayectoria de Elías. Entonces, finalmente, al calcular rapidez media, tenemos distancia total, que es 1000 metros, sobre el tiempo empleado o el tiempo total, 1380 segundos. Entonces, la rapidez media nos va a dar un valor de 0. Bien, vamos a usar acá la calculadora. Un segundito, usamos calculadora. Aquí tenemos calculadora. 1000 metros dividido para 1380 segundos. Tenemos que la rapidez media es de 0.72 metros por segundo. Esa es la rapidez media en la que, digamos, el movimiento de Elías. ¿Cómo están? Bien, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio sobre rapidez media. Primero vamos a hacer problemas sencillos y luego vamos complicando, ¿no? A ver, aquí dice este problema. Una avioneta tarda 2 horas 18 minutos en ir de una ciudad a otra ciudad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que la ciudad tarde, que la avioneta, por ejemplo, tarde de ir de, por ejemplo, de la capital de un país a la capital de otro país que están cercanos, ¿no? Y 2 horas es un tiempo considerable. Bien, su rapidez media es de 720 kilómetros por hora. Aunque está dividido sobre hora, también es válido decir, se usa mucho el término por hora, pero lo que quiere decir que en 1 hora esa avioneta recorre 720 kilómetros. Eso significa que en 2 horas va a recorrer el doble si mantiene esa velocidad constante, que sería 1440, y en 3 horas el triplo, que sería 2160 kilómetros, si se mantiene la velocidad constante, ¿no? Ya. Pregunta, ¿qué distancia ha recorrido? Entonces sabemos que nuestra fórmula de rapidez media es la distancia total sobre el tiempo total o el tiempo empleado. Bien, en este problema nos da el tiempo ya. Nos da el tiempo. El tiempo nos dice que es de 2 horas con 18 minutos. Y nos va a terminar rapidez media. Pensando en las unidades, tenemos que la rapidez está sobre hora, está en hora. Entonces es conveniente llevar esto mejor a horas. 2 horas 18 minutos llevar a horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos 18 minutos lo vamos a llevar a horas. ¿Cómo lo convertimos? Fácil. Sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. Factor de conversión. Para simplificar los minutos, vamos a escribir acá 60 minutos. Entonces, 1 hora tiene 60 minutos. Simplificando, y esto queda, a ver, simplificamos, apliquemos racionamiento numérico. Aquí, sexta, 3, 6 por 3, 18, y sexta, 10. 6 por 10 es sexta. Sexta hemos obtenido. 3 y 10, 3 dividido para 10, como es dividido para 10, solo se recorre un lugar, ¿no? Aquí está la coma, en el 3 se recorre un lugar, 0,3 horas. Sí, 0,3 horas. Ahora, quiere decir que los 18 minutos tenemos en horas, equivale a 0,3 horas. Entonces, esas 2 horas se convierten en 2 horas más 0,3 horas, se convierten en 2,3 horas. ¿Sí?
2 horas y 18 minutos es equivalente a 2,3 horas. Ya tenemos el tiempo en horas y tenemos la rapidez media en horas. En este problema me interesa mucho que ustedes tengan claro lo de la conversión de las unidades. Ahora vamos a despejar la distancia. Qué fácil que es despejar. Miren, si vemos que esta T está dividiendo, pasa a multiplicar acá a la rapidez media. Rapidez media por poner un puntito, por el tiempo. Es igual a la distancia total. ¿Sí? ¿Sí? Rapidez media por tiempo es igual a distancia total. Ahora podemos ordenar esto. Distancia total es rapidez media por tiempo. Aquí tenemos la fórmula despejada. Distancia total, rapidez media por tiempo. Los tres son escalares, como hablamos en el problema anterior. Son escalares. Es decir, no tienen dirección. ¿Sí? Distancia total, vamos reemplazando. La rapidez media es de ¿cuánto? De 720 kilómetros por hora o sobre hora, que es lo mismo. Por el tiempo. El tiempo es 2,3 horas. 2,3 horas. Miren cómo fácilmente simplificamos horas con horas. Horas en el numerador, horas en el denominador. La distancia total, finalmente, vamos a multiplicar, usamos calculadora. 720 multiplicamos por 2,3. Tenemos 1656. Tenemos 1656 kilómetros. Bien, aunque esta unidad es más apropiada cuando hablamos de aviones porque recorren grandes distancias, entonces es más apropiada. Pero sabemos que, hablando del sistema de unidades, se expresa la mayoría de respuestas en metros. Lo que hacemos, como sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, solo multiplicamos por 1000 para hallar en metros. Entonces la distancia total en metros quedaría 1.650.000 metros. Esa sería la respuesta de la distancia total, 1.650.000 metros. Pero es más conveniente expresar en kilómetros porque es una avioneta que recorre grandes distancias. Entonces tenemos que la distancia total es 1.656 kilómetros. Bien, entonces estudiantes, representantes, estamos hablando de un tema muy fácil, rapidez media, problemas muy sencillos. Pero en los próximos tutoriales vamos a hacer problemas más complejos, medianos, complejos. Y también vamos, por supuesto, a explicar lo que es velocidad media. Por ahora hemos hablado de rapidez media, distancia, tiempo y hemos trabajado como magnitudes escalares. Es decir, no tienen dirección. Que tengan excelente día. Saludos cordiales.